Hola a todos, bienvenidos al curso de formación sobre género. Esta es la segunda clase de la formación de 3 sesiones. Hoy nos centraremos en las lagunas de datos sobre género y en las herramientas de recopilación de datos. Me gustaría compartir algunos comentarios de participantes de las sesiones previas. La lección aprendida más importante es detenerme, reflexionar y ser deliberado sobre los aspectos de género de mi trabajo. La segunda persona comentó: he aprendido que en la mayoría de los casos se trata a las mujeres como a un grupo secundario en sanidad vegetal. Lo experimenté cuando estábamos seleccionando a los agricultores líderes aquí en Malawi. La agricultora líder tenía un hijo, y los agentes de extensión nos preguntaron por qué la seleccionamos. Dijo que ella ralentizaría nuestro trabajo, y que podríamos haber elegido a otra persona. Para concluir, necesitamos ver estas cosas con una perspectiva de género para lograr incorporar a las mujeres en la agricultura. Incluyo este comentario porque es relevante para todos. En este contexto, en lugar de expulsar a las mujeres con hijos, nosotros necesitamos crear ambientes aptos para mujeres. El sistema actual no es adecuado para mujeres con niños, lo cual está mal. Las mujeres no están equivocadas. El comentario de la última persona es: el acceso, las perspectivas y las necesidades pueden ser bastante variables dentro de una comunidad. Se necesita más esfuerzo para entenderlos en profundidad. Esta persona se refiere a la diversidad y diferencias entre los agricultores. Toma más tiempo y esfuerzo, pero desde una perspectiva de escalamiento equitativo a largo plazo, es necesario. Miremos el mundo con una perspectiva de género. ¿Todavía lo recuerdas? El mundo sin perspectiva de género sería así. Aquí utilizamos términos generales como agricultores, y no nos importan sus diferencias. El mundo con perspectiva de género presta atención a la diferencia, la diversidad, y la dinámica de poder entre los agricultores, lo que nos permite ofrecer diversas opciones a las tecnologías y los enfoques de difusión. Veamos los resultados de la investigación con una perspectiva de género. Te sorprenderá. Los datos sin perspectiva de género muestran que, en promedio, los agricultores trabajan de 8 a 9 horas en el campo, y realizan 4 horas de trabajo doméstico. Desde una perspectiva de género, las mujeres duermen 2 horas menos, y trabajan 4 horas más que los hombres. El tiempo dedicado a la agricultura es más o menos el mismo. Este es un resultado de Vietnam, pero tengo resultados similares de otros países. Las implicaciones para las innovaciones en sanidad vegetal son que las mujeres tienen limitaciones de tiempo y trabajo. Las innovaciones que ahorran tiempo y trabajo tienen más probabilidades de ser adoptadas. Del mismo modo, si se pregunta a los agricultores cuáles son los principales obstáculos para adoptar nuevas innovaciones agrícolas, las respuestas más frecuentes son la falta de capital, la falta de mercado, y la falta de garantía de los precios de venta. Estos aspectos económicos y de mercado suelen ser prioritarios en las innovaciones agrícolas. Pero si se hace la misma pregunta a mujeres y hombres por separado, se comprueba que las respuestas más frecuentes proceden de los hombres. Las 3 principales limitaciones de las mujeres son la desaprobación del marido, la escasez de tiempo y de mano de obra, y el miedo al fracaso criticado por el marido o los suegros. Este es un resultado de la investigación global del CIAR llevada a cabo en 25 países. Las encuestas de hogares suelen centrarse en el hombre cabeza de familia, por lo que las limitaciones de las mujeres no se reconocen ni se tienen en cuenta en las estrategias de adopción y ampliación de tecnologías. A continuación, se pregunta a los agricultores: ¿recibió su familia mensajes de alerta temprana sobre un brote de plagas? Este es un resultado de Etiopía, según el cual el 65% de los agricultores recibieron mensajes de texto y pudieron prepararse para un brote de plagas. Esto es ficción porque no tenemos los datos con perspectiva de género. Pero si el resultado es así, la intervención es perjudicial, porque amplía las diferencias de género en el acceso a la información. Aunque las mujeres no participen directamente en la prevención de plagas, necesitan tener acceso a la información,
porque ellas gestionan la seguridad alimentaria del hogar, y si disponen de información pueden prepararse para las peores cosechas. Veamos la información de género útil para las innovaciones en sanidad vegetal. Hay 4 aspectos. En primer lugar, los roles de género. Una cuestión clave es cómo se relacionan los papeles de hombres y mujeres con el control de plagas en enfermedades. Si son las mujeres las que deshiervan, pueden ser las primeras en identificar las plagas o los síntomas de las enfermedades. En segundo lugar, las decisiones de los hogares. Una cuestión clave es quién influye en las decisiones de los hogares, y cómo aprovechamos su poder de decisión en la adopción de tecnologías. En tercer lugar, el conocimiento y la percepción. ¿Cuál es el nivel de conocimientos, valores y creencias de las prácticas agrícolas de mujeres y hombres, y cómo se relacionan estas diferencias con sus prácticas de control de plagas en enfermedades? La última es, ¿cuáles son las fuentes de información fiables para hombres y mujeres? Si usted tiene esa información, puede diseñar mejor las estrategias de intervención y escalamiento. Este es un ejemplo del camote de Vietnam. Te darás cuenta de que las mujeres participan en todas las actividades más que los hombres en este contexto. Queríamos saber quiénes participan en el deshierde y la preparación de la tierra, porque son importantes para el control de la plaga del camote. Por eso sabemos que es importante formar tanto a mujeres como a hombres en el control de plagas. Estos son los datos sobre medidas de control de la necrosis letal del maíz por género en Kenia. Lo que sabemos de estos datos es: las mujeres utilizan su propio trabajo y tiempo para controlar el gusano cogollero, en lugar de invertir en pesticidas y variedades resistentes. Se requiere apoyo financiero, subsidios, para que las mujeres adopten nuevas tecnologías. Ahora presento algunos métodos de bajo costo para identificar los roles de género a través de discusiones en grupos focales. Puedes hacer este tipo de tabla en papel acero y pedir a los agricultores que pongan pegatinas. Por ejemplo, fíjese en las pegatinas amarillas que tratan sobre el trabajo. Preguntamos quién compra los pesticidas. ¿Se trata exclusivamente de un hombre o de los hombres de su hogar? ¿O son tanto hombres como mujeres, pero son más los hombres o son más las mujeres? En este caso, hay 6 participantes y 2 de ellos dijeron que, en su hogar, la compra de plaguicidas es función exclusiva de las mujeres. En este caso, las mujeres también necesitan formación. Las pegatinas verdes tienen que ver con la toma de decisiones. Es interesante que, aunque los hombres midan y mezclen los pesticidas químicos, sea una mujer quien tome la decisión en el caso de uno de los encuestados. Si haces la misma pregunta a los hombres, estos tienden a decir que lo hacen todo ellos solos, que sus esposas no hacen nada, excepto un hogar. Es posible que en algunos hogares no se reconozca suficientemente la contribución de las mujeres o se dude en aceptarla. Por eso hay que preguntar tanto a los hombres como a las mujeres. Este es el resultado de una encuesta realizada en 360 hogares que cultivan camote. En las provincias A y B, los hombres son los principales responsables de la toma de decisiones, y en otras provincias, las mujeres. Pero las decisiones sobre la producción de camote siguen siendo una decisión conjunta. En este sentido, los conocimientos y la formación de las mujeres son muy importantes a la hora de introducir la IPM, la rotación de cultivos o los cultivos intercalados. ¿Cómo podemos corregir adecuadamente la compleja toma de decisiones entre esposa y esposo? Puede pensar en la toma de decisiones de su hogar, no es fácil decir quién en una sola respuesta de sí o no. Recomiendo utilizar la ilustración. Por ejemplo, primero preguntamos quién de su familia se dedica a la producción de camote. Si dicen que son marido y mujer, entonces les preguntamos hasta qué punto son importantes para tomar decisiones en algo, como el control de plagas, por ejemplo. Esto nos ayuda a obtener información más detallada.
También es útil para la evaluación de la intervención, para comprender cómo ha aumentado el poder de las mujeres antes y después de la formación o la intervención. Este es un ejemplo de la diferencia de género entre las pérdidas de cosechas autoinformadas por necrosis letal del maíz. Los hombres tienden a subestimar la pérdida de cosechas, o las mujeres pueden estar sobreestimándola. Es importante hacer esta pregunta tanto a hombres como a mujeres. Este es otro ejemplo de las diferencias de género en sus percepciones sobre las principales limitaciones de la producción de maíz. A las mujeres les preocupa más el riego y los animales. Esto puede deberse a que sus explotaciones no disponen de riego ni vallas. Este es el resultado de los debates de los grupos focales, en los que se preguntaba qué fuentes de información utiliza y cuáles son las más fiables. También preguntamos por el género de las fuentes de información. Tanto los hombres como las mujeres se basan en su propia experiencia, pero los hombres aprenden de otros agricultores. Las mujeres confían más en la información individual. Además, los hombres tienden a confiar en la información de otros hombres, mientras que las mujeres acceden tanto a hombres como a mujeres. Esto también confirma que la extensión tradicional favorece a los hombres. Los datos de las mujeres y hombres es muy útil. Sin embargo, uno de los principales retos es alcanzar el 50% de mujeres en el muestreo. Incluso si les pido que seleccionen un 50% de mujeres encuestadas. El equipo de la encuesta suele negarse diciendo que las mujeres no pueden responder a preguntas técnicas, o las mujeres se quedan en casa. Les recomiendo que lean este excelente artículo de Jennifer Twamen sobre cómo los investigadores perciben a los agricultores como hombres y cómo este sesgo afecta a los datos de la investigación. En las entrevistas a informantes clave, solemos hacer preguntas al responsable agrícola del distrito, al líder del pueblo y al líder de la asociación de agricultores, y todos ellos suelen ser hombres. Yo recomendaría entrevistar a líderes de grupos de mujeres, maestras de escuela y funcionarias sanitarias, para incorporar las perspectivas de las mujeres. En el caso de los grupos de discusión, podríamos considerar otras tipologías para identificar las diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, los grupos de bajos ingresos y los de mejor situación económica pueden ser una sugerencia. En el caso de las mujeres, se podrían separar las mujeres cuyos maridos también son agricultores, y las mujeres que no tienen marido, o cuyos maridos no son agricultores. Estos dos grupos tienen funciones, poder de decisión y necesidades muy diferentes en la agricultura. Por ejemplo, quienes no disponen de mano de obra masculina no pueden adoptar algunas tecnologías. Y necesitamos un diseño de innovación y estrategias de escalamiento acordes. En las encuestas de hogares, solemos centrarnos en la comunidad agrícola típica. Algunas comunidades minoritarias caracterizadas por la cultura indígena, la lejanía o los impactos climáticos, suelen quedar marginadas en la selección de la encuesta. De manera similar, los hogares minoritarios sin esposos son tratados como minoría. De hecho, estos grupos minoritarios suelen tener más problemas de control de plagas y enfermedades. Sin embargo, nosotros queremos saber más sobre los grupos minoritarios. En los métodos normales de muestreo aleatorio, tendremos muy poca muestra de esas comunidades. Sugiero un sobremuestreo de los grupos minoritarios, mediante métodos estadísticos, para garantizar que sus voces sean escuchadas y analizadas. Fin de la presentación. Gracias.